Hola a todos y todas, bienvenidos a Mi Trabajo Te Escucha. Hoy estamos con el director de pensiones y otras prestaciones del Ministerio del Trabajo, el doctor Juan Carlos Hernández. Él es un especialista y experto en el tema pensional y pues hoy nos va a estar resolviendo algunas dudas que tenemos en cuanto al sistema pensional en nuestro país, cómo funciona, cuáles son los regímenes. Entonces le damos la bienvenida, doctor Juan Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Sarita, y aquí pues atento a las preguntas y todas las invitaciones que me hagan, yo contento de atenderlas. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, queremos saber cómo funciona ese sistema pensional colombiano. Digamos que ahorita pues estamos con todo lo de la reforma pensional y se está hablando mucho sobre el tema y la gente siempre dice como no, es que yo creo que yo no me voy a pensionar porque es muy difícil cotizar, es costoso, no tengo trabajo. Bueno, hay como muchas dudas y la gente como que se ha resignado a decir yo no me voy a pensionar. ¿Por qué la gente no se pensiona en este sistema que tenemos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema pensional es el reflejo del comportamiento que tiene una persona en su vida activa, en su vida económicamente laboral, con respecto al sistema general de pensiones. Entonces, hay personas que durante ese tiempo activo de su vida hacen aportes y otras lastimosamente no. El principal problema que tiene un sistema pensional, no solo en Colombia, sino en el mundo, es la informalidad y las bajas tasas de cotización de los trabajadores, ya sean formales, sean dependientes, sean independientes. Ese es, digamos, básicamente el mayor problema. Es decir, si una persona durante su vida laboral tiene alguna actividad económica, recibe ingresos y demás, pero no aporta, pues al final de su vida no va a obtener una pensión. Bueno, doctor Juan Carlos, la gente está preocupada porque no ve como esperanzas de pensionarse. Mucha gente como que dice, yo ya no la voy a lograr porque el sistema pues como que no lo permite. ¿Por qué la gente no se está pensionando? ¿Cuál es el problema? Si uno pensara efectivamente que el mayor flagelo, el mayor problema que tiene el sistema pensional, efectivamente es la informalidad, que hace que unas personas tengan algunos ingresos por alguna actividad económica dependiente o independiente, pero al final de su mes, o su actividad económica, no aportan al sistema. Entonces, en su historia laboral no se ve reflejada y por lo tanto no cumple esos requisitos mínimos para poderse pensionar. ¿Qué opciones tienen en este momento esas personas que están en la informalidad para poder hacer aportes a pensión, que cotizar en algún momento les pueda dar algún, por lo menos, ingreso para su vejez? Bueno, el sistema se ha venido adaptando con el paso del tiempo. A través del Acto Legislativo 01 del año 2005, se crearon los BEPS, los Beneficios Económicos Periódicos, que luego a través de una ley, la 1328, un artículo, estableció que iban a ser un mecanismo de ahorro voluntario para aquellas personas que tengan ingresos por debajo de un salario mínimo y que de manera voluntaria puedan hacer un ahorro a través de una cuenta de ahorro individual que al final de su vida es el gobierno nacional a través de el programa que administra Colpensiones les pone un 20% adicional y con esos ahorros, junto con ese 20% y la rentabilidad propia de ese ahorro, se genera una renta vitalicia para que esa persona tenga un ingreso adicional. Pero se han intentado otras varias cosas. Por ejemplo, la cotización por periodos inferiores a un mes o por semanas, que permite que personas que tienen actividades temporales puedan hacer cotizaciones por semanas y así para esos tiempos en los que tiene una densidad mínima de semanas puede ir sumando a su pensión. También tiene un sistema de equivalencias en donde la persona, digamos, para esos tiempos, una persona, por ejemplo, tuvo unos tiempos de cotización bien en el sistema, aportó al sistema general a través de una AFP o a través de Colpensiones, pero también tuvo periodos en los que ganó por debajo del salario mínimo y se vinculó a BEPS. Entonces, a través del sistema de equivalencias, yo puedo coger los aportes, los ahorros que tengo en esa cuenta de ahorro individual en BEPS y convertirlos en semanas para que sumen a la historia laboral del sistema general y complete el requisito para obtener una pensión. Pero de fondo, efectivamente, lo que uno debería hacer es tratar de que más personas puedan cotizar a un sistema y también y que para los periodos en que tengan un ingreso por debajo del salario mínimo se vinculen a mecanismos de ahorro como los BEPS. Bueno, usted nos mencionaba que este es un sistema dual. Eso quiere decir que hay dos sistemas que están compitiendo dentro del mismo sistema
por los regímenes pensionales. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo le podemos explicar a las personas que nos ven cómo funcionan esos dos regímenes y cómo es la competencia? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Porque es un sistema que la gente le encuentra la diferencia, porque le genera tanto conflicto. Y es básicamente porque en solamente dos países, Ecuador y Colombia, tienen un sistema dos sistemas que compiten entre sí en un solo país. La mayoría de países en el mundo entero solamente hay un sistema, el que sea. Habrá sistema de pilares, multipilares, de prima media, de ahorro individual, complementario, digamos, pero en Colombia existe ese gran problema y eso ha hecho que efectivamente sea difícil de entender, porque tenemos dos sistemas totalmente distintos compitiendo entre sí. De un lado tenemos, para hacerlo un poco más didáctico, de un lado tenemos un sistema que pensiona en virtud de la cantidad de recursos que usted tenga en una cuenta de ahorro individual, como usted tiene una plata en un banco, y la rentabilidad que haya producido durante toda su vida. Entonces, si usted tiene suficientes ingresos en esa cuenta de ahorro individual que permitan que obtener una pensión de 110% del salario mínimo, usted se puede pensionar. Es un sistema. Ese es el régimen de ahorro individual. Es decir, premia el ahorro o los ingresos que usted tenga en esa cuenta. Si usted tiene el suficiente recurso, se puede pensionar en cualquier tiempo, que es la promesa de ese sistema que existe. En cualquier tiempo, siempre y cuando usted tenga los recursos necesarios para obtener una pensión. En el otro lado, tenemos un sistema que premia de prestación definida, es decir, que al momento en que usted ingresa al sistema, sabe en qué condiciones se va a pensionar. Entonces dice, yo me voy a pensionar con el promedio de los últimos 10 años o de toda la vida de mis ingresos con un 65% o más si tengo más cantidad de semanas. Entonces, en un sistema, como les decía, privilegia el ahorro y en el otro la cantidad de tiempo aportado a un sistema. ¿Qué otorga el derecho en el régimen de prima media? Que es el que conocemos que administra Colpensiones. Es la edad más la cantidad de semanas cotizadas. O sea, ahí es donde estamos la mayoría de personas, en el régimen de prima media. No, lastimosamente, el régimen de ahorro individual tiene la mayor cantidad de afiliados en el régimen de ahorro individual. Y en el régimen de prima media hay un grupo poblacional más reducido. Eso es uno de los puntos que, digamos, que ha generado este sistema dual o sistema competitivo entre sí, que la gente, lo preguntan a mí en todas partes, apenas saben que trabajo en pensiones, me dicen, es la pregunta de cóctel, le digo yo, ¿qué régimen es mejor? La gente no debería tener esa inquietud en su cabeza, sino sabe que hay un sistema único y dice, yo sé con tranquilidad que el sistema me va a cubrir de esta o de esta manera. Pero en Colombia, al existir ese sistema dual, dice, ¿será que me paso para Colpensiones? ¿Será que me quedo en el fondo de ahorro individual? Porque no pensionan de la misma manera. Y eso genera efectivamente que tenga alta litigiosidad, es decir, que la gente esté demandando a los jueces de la República temas de traslados o demandas contra las AFPs o contra Colpensiones porque consideran que están mal liquidadas sus pensiones. Básicamente porque tenemos un sistema que liquida de manera distinta en cada uno de ellos. Eso es el principal problema, digamos, que tiene de diseño el sistema actual que tenemos. Y una de las cosas que en principio debería uno cambiar. Entonces, en ese régimen se creó una garantía de pensión de un salario mínimo para aquellas personas que recorrieron su vida laboral, aportaron y no la lograron contener los recursos. Ese fondo, que es un fondo que administran efectivamente las AFPs, constituido con el 1.5 de esos aportes que se hacen mensualmente, pone los recursos que le hagan falta a la cuenta de ahorro individual para aquellas personas que llegan a la edad, los 57 años mujeres, a los 62 hombres, y con 1.150 semanas dicen yo no alcanzo a tener la plata en mi cuenta, pero quiero pensionarme. Entonces el fondo pone los recursos, completa la cuenta individual y se puede pensionar, pero con un salario mínimo. Ese es, se podría decir, la opción B del sistema de régimen de ahorro individual, porque la opción A es que usted tenga la plata en su cuenta de ahorro individual. La opción B es, no la logré, el fondo me pone la plata. Un fondo que es solidario con respecto a los trabajadores y afiliados que se encuentran en ese fondo. Es un fondo de prima media, se podría decir. Del otro lado, volviendo al régimen de prima media, sus aportes van a una cuenta común, a un fondo común que es administrado por Colpensiones y con esos recursos inmediatamente se pagan las pensiones de las personas que se encuentran pensionadas. Entonces hay una solidaridad intergeneracional, es decir, que una persona que está activa hoy, afiliada a Colpensiones,
es quien directamente está pagando la pensión de aquella persona que ya se retira porque completó los requisitos. Y los requisitos, los recuerdo, que es un poco reiterativo en todas partes, es 57 años mujeres, 62 hombres y 1.300 semanas cotizadas para que una persona se pueda pensionar en el régimen de prima media. Esas dos diferencias, tener que explicar uno y el otro, es el mayor problema que tiene el sistema actualmente. Y bueno, y ahora que mencionas a las AFP versus Colpensiones, que veo que es un poco como la competencia que hay entre estos dos regímenes, ¿por qué la gente se traslada masivamente a Colpensiones? O sea, pasa mucho que muchos nos afiliamos a los sistemas de protección privados, ¿sí? A estas AFPs, a estas administradoras, nos afiliamos ahí, pero al final nos dicen, no, lo mejor es que usted cuando ya tenga determinada edad se pase a Colpensiones. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué nos estamos trasladando masivamente allá? En principio, como les decía, si yo tengo una cuenta de ahorro individual que he venido nutriendo mensualmente con mis aportes, los de mi empleador constantemente, y veo que esa cuenta va creciendo, pero que de acuerdo a esos recursos mi pensión va a ser muy pequeña, porque no me va a dar una tasa de reemplazo como la que ofrece el prima media, pues inmediatamente antes de que yo no pueda hacerlo, me voy y me traslado a Colpensiones, en donde mi pensión será del promedio de los últimos 10 años o de toda la vida, y no dependerá de si mis aportes junto con sus rendimientos me van a otorgar una buena o mala pensión. Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo he recorrido todo un camino con una AFP y veo que esos recursos están muy bajos para obtener una pensión que me garantice una vejez digna, pues inmediatamente salgo a trasladarme a Colpensiones. Básicamente porque en Colpensiones se pensiona no con el nivel de ingresos o ahorrado, perdón, con el valor ahorrado, sino con el valor de ingresos, perdón, de los últimos 10 años, independientemente de que los aportes que ya usted ha hecho alcancen o no alcancen, porque hay una solidaridad entre todos los afiliados que permite que efectivamente se pague. Se habla de unos subsidios implícitos del régimen de prima media, efectivamente, hay que decirlo. ¿Por qué se pueden pagar pensiones más altas en el régimen de prima media versus el de ahorro individual? Básicamente porque pues las personas que están activas aportando hacen los recursos al fondo de ahorro, y ese fondo de ahorro, que se llama fondo común, es el que gira efectivamente la plata de las pensiones de las personas que ya están recibiendo su pesada pensional. Entonces se pueden otorgar pesadas más altas y no importa cuántos cuántos recursos hayan constituido o no en su cuenta de ahorro individual. Esa es básicamente por qué él se traslada a las personas, porque van a obtener al final del día una mejor pensión económicamente hablando. O si se van a alcanzar a pensionar, porque de pronto con el privado no alcanzan. Y ahí entonces yo voy a romper un mito con respecto a eso. Si una persona, si fuera por el mero derecho a pensionarse, en el régimen de prima media es un poco más difícil pensionarse porque requiere 150 semanas más para obtener una pensión. Porque en el régimen de ahorro individual no importa la cantidad de semanas, sino la plata. Pero si yo no alcanzo, como les decía, pues tengo la opción B, que es pensionarme con un salario mínimo con 1.150 semanas. Entonces, si yo lo que estoy apuntando es a obtener una pensión, así sea de un salario mínimo, entonces el régimen de ahorro individual, por esas diferencias creadas en la ley 100, me va a hacer que yo me pensione con menos semanas en el régimen de ahorro individual. Entonces, aquellas personas que pues tienen una cotización bajita durante toda su vida, con salarios mínimos y demás, y están en el régimen de prima media, pues les va a costar un poco más pensionarse porque van a tener que cotizar 3 años más. Son las asimetrías que hay que corregir. Es decir, uno no podría efectivamente tener dos sistemas distintos. Esas asimetrías la Corte Constitucional ya ha venido reduciéndolas. Sí, hace poquito salió una sentencia sobre las mujeres, que las mujeres necesitarían tan solo 1.000 semanas para pensionarse en cualquiera de los dos regímenes, ¿verdad? Así es, digamos, la sentencia lo que hace es una invitación al Congreso de la República para que en su vocación legislativa adelante un proceso en el que se vea que efectivamente hay una ley que haya una diferencia entre los hombres y mujeres en la densidad de semanas, pero que si no lo hace dentro de los 2 años siguientes, entonces propone que se funcione una reducción de semanas que para el año 2026 arrancarían 1.250 para la prima media a las mujeres y se va reduciendo 25 semanas hasta llegar al 2036 con 1.000 semanas. Y en el régimen de ahorro individual
ocurre lo mismo, una reducción de semanas paulatina hasta llegar a las 1000 semanas. Es decir, que las mujeres a mediano plazo, con esa progresividad de la disminución, se van a poder pensionar tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media con 1000 semanas. En el caso de la garantía de pensión de salario mínimo para el régimen de ahorro individual. Ese es el punto. Vale, o sea que en el privado, digamos, yo me puedo pensionar antes, pero con un salario mínimo. O sea, si no tengo suficiente, digamos, lo suficiente cotización, solamente me quedo con el salario mínimo. Exactamente, sí. Las 1150 semanas que ofrece el sistema sistema de pensiones en el régimen de ahorro individual está pensado exclusivamente para un salario mínimo. Aquellas personas que quieran pensionar por encima de un salario mínimo, ya no importa la cantidad de semanas, sino la plata que está en su cuenta de ahorro individual, que es la que le va a otorgar el derecho a pensionarse. ¿Quién pensiona más? ¿El fondo privado o el Colpensiones en este momento? Uno esperaría que efectivamente a la cantidad de afiliados que tiene el régimen de ahorro individual pensionara más. Sí, porque efectivamente, pues tiene más afiliados, debería tener más pensionados, y porque la garantía de pensión de salario mínimo permite que personas, como les explicaba hace un minuto, puedan pensionarse con menos semanas. Pero lo que observamos en el sistema es que tenemos mayor cantidad de pensionados en el régimen de prima media versus el régimen de ahorro individual. Básicamente por dos cosas. La primera, porque Colpensiones se convirtió en Colpensiones porque recibió el Seguro Social y entonces ya tenía una masa de pensionados histórica, eso hay que decirlo. El régimen de ahorro individual no tiene ese antecedente, pero adicionalmente las personas que se pensionan, como lo dije en la primera pregunta, son las personas que son mayormente formalizadas, es decir, las personas que generalmente aportan al sistema. Y si yo observo que voy a tener una mejor pensión, pues con su segunda pregunta es que yo me traslado efectivamente y me voy para Colpensiones y termino siendo pensionado en Colpensiones, aunque toda mi vida había estado afiliado al régimen de ahorro individual. Es decir, al final, esas personas que estuvieron en el régimen de ahorro individual se terminan trasladando y Colpensiones termina pensionando a las personas que estuvieron un largo tiempo en el régimen de ahorro individual. Entonces tenemos una mayor cantidad de personas pensionadas en el régimen de prima media versus una cantidad de personas pensionadas en el régimen de ahorro individual. ¿Cuántas personas están afiliadas en cada sistema y cuántas son las que realmente se pensionan? Los fondos de pensiones tienen 18 millones de personas afiliadas y Colpensiones tiene afiliadas 6 millones de personas. Hay que decir que no todas cotizan todos los meses, sino porque tenemos un porcentaje de informalidad muy alto, pero adicionalmente pues, las dinámicas propias del empleo. Usted puede estar empleado hoy, mañana desempleado, o ser un trabajador independiente con buenos ingresos hoy, mañana no tener buenos ingresos y no poder aportar. Entonces esas dinámicas hacen que en promedio solamente la mitad de esos 25 millones de personas o unas 11, 12 millones de personas terminen aportando, de las cuales mayoritariamente están afiliadas al régimen de ahorro individual y Colpensiones recibe más o menos unas 2 millones y medio de personas versus unas 6 millones, 7 millones de personas que están afiliadas y pagando, cotizando actualmente a el régimen de ahorro individual. Esa es más o menos la densidad de afiliados que hay en cada uno de los fondos. ¿Y de esos afiliados cuántos se pensionan? En el privado hay 18 millones y ¿cuántos pensionados? 320.000 personas hay a corte de 31 de diciembre. Ajá. Y en Colpensiones tenemos 8 millones de afiliados, 8 millones de afiliados y tenemos 1.700.000 personas pensionadas. O sea, la mayoría de los pensionados de Colombia están por Colpensiones. Efectivamente, sí. Tenemos otros fondos que también han pensionado. Aquí en el Ministerio del Trabajo tenemos una nómina de los pensionados, por ejemplo, para decirle, de las personas que trabajaron en sectores públicos y estaban afiliadas a una entidad del orden nacional que se liquidó, por ejemplo, Cajanal, y esas pensiones hoy las reconoce la UGPP, pero el Ministerio de Trabajo, a través del Fondo de Pensiones Públicas, el FOPEP, con PEP, que tenemos otros fondos, FOPEP paga a través de una fiducia esas nóminas. Ahí tenemos unos 304.000 pensionados, pero también hay pensionados en CASDA, que tenemos pensionados en el Distrito de Bogotá, en Pensiones Antioquia, en municipios, en departamentos, todavía efectivamente hay pensionados en diferentes entidades. ¿Y esos son fondos públicos? Esos eran fondos públicos, pero con la creación de la Ley 100 se ordenó su liquidación y se mantienen, digamos, los pensionados vigentes, y la mayoría de ellos eran pensionados de hace mucho tiempo, que cumplieron sus requisitos antes de Ley 100, o pensiones de sobrevivientes o sustituciones pensionales.
persona que falleció siendo pensionada le sustituye la pensión a su cónyuge o a sus hijos por una situación de discapacidad o porque son menores de edad o porque están estudiando, entonces se mantienen en el tiempo esas pensiones. Pero son fondos que entran en marchitamiento poco a poco, en virtud de que ya no entran nuevos afiliados y nuevos pensionados, van poco a poco con el paso del tiempo se van yendo reduciendo. Pero en total en Colombia tendríamos unos 2.700.000 pensionados en la suma de los distintos pagadores de pensiones que tenemos. Y es que también hay unos regímenes especiales, por ejemplo, donde se pensionan la fuerza pública, los profesores. ¿Qué otros regímenes hay en esos regímenes especiales? Sí, y tenemos digamos, dos temas distintos al sistema general. Entonces, el sistema general, como le explicaba, tenemos el régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual que compiten entre sí. Tenemos unos regímenes especiales y unos exceptuados. Entonces, unos especiales es porque tienen condiciones distintas al régimen general. Entonces, para ello, teníamos, por ejemplo, para ellos Ecopetrol, CASDA, las entidades que se han venido también marchitando porque esos sistemas se van extinguiendo con el paso del tiempo. Y unos regímenes exceptuados que están por la Constitución, el artículo 48, el acto legislativo, que establecen que las fuerzas públicas, las fuerzas militares y de policía, no entran al sistema general, así como el presidente de la República. Esos son los regímenes exceptuados. Ellos no son parte del sistema, y hay que decirlo, también otorgan un tipo de prestaciones, pero que en principio no son pensiones, sino son asignaciones de retiro. Si una persona que haya servido a la fuerza pública y haya llevado más de 20 años de servicio y demás, tendrá una asignación de retiro que tiene todas las condiciones para ser una pensión, pero no es una pensión. Porque esa persona, digamos que está inactiva, pero puede ser llamada a la fuerza pública en cualquier momento y por lo tanto se reactivaría, no estaría pensionado, sino retirado. Lo que se ha venido diciendo en los últimos años es que hay que cambiar este sistema, que digamos es un poco obsoleto y se queda atrás pues en comparación a otros países. Lo que tú me decías que la mayoría de los países tienen es un solo sistema, un solo régimen donde está la mayoría de las personas. ¿Por qué es necesario cambiar este sistema pensional en este momento en Colombia? Bueno, si uno hiciera un listado de los problemas que tiene el sistema, vería que efectivamente es un sistema que se requiere cambiar lo antes posible. Entonces, el primer llamado, como decía desde el comienzo, es decir, hoy tenemos un sistema que compite entre sí, que no le da tranquilidad a la ciudadanía de saber exactamente que tiene un sistema único y que genera toda la litigiosidad, es decir, todas las discusiones jurídicas del mundo. Y eso genera incertidumbre y rechazo. O sea, yo no sé si me voy a pensionar, eso no lo entiendo, eso está con abogado. Entonces, eso es el primero. Hay un problema grave con respecto a la forma en que se percibe un sistema que genera competencia. Y eso hay que mejorar. Hay que crear un solo sistema que la gente pueda entender fácilmente y permita a usted saber en qué condiciones y cuándo y cómo me va a pensionar. Lo primero, el primer llamado. Segundo, que hay una alta inequidad entre los hombres y las mujeres en la forma de pensionarse. Una alta inequidad. Entonces voy a mencionar varias de las inequidades. Una de ellas es efectivamente la cantidad de semanas que se requieren para una mujer versus la de un hombre para poderse pensionar. En principio estaban en 1.300 semanas. La Corte efectivamente en dos sentencias, una del mes de mayo-junio del año pasado y la otra muy reciente, la primera con respecto al régimen de prima media y la otra con respecto a la individual, tratando de reducir las semanas entre 1.300 y 1.000 semanas para las mujeres. Hay una inequidad muy fuerte. Pero también... Claro, además que las mujeres son las que les toca pues criar a los hijos, trabajar más, muchas dejan de trabajar por dedicarse a las tareas pues domésticas, de cuidado. Entonces también eso incide en que ellas no se puedan pensionar. Sí, de lo que hemos observado también, está validado también con los estudios estadísticos que tiene tanto el Ministerio como el DANE y las diferentes entidades públicas y privadas, hacen evidente que una mujer tenga menos densidad de semanas por las actividades de cuidado que hace y por la crianza de sus hijos. Ese parámetro hay que también efectivamente establecer unas condiciones para que sean no solamente reducir esas brechas, sino también permitir que ellas ingresen mejor a una vida laboral con mejores salarios y que esos periodos en los que se están saliendo del sistema o del trabajo por hacer sistemas de cuidado sean remunerados o por lo menos identificados en su historia laboral y que compensen esos tiempos. Esas brechas también hay que reducirlas.
porque de lo contrario, pues no vamos a tener mujeres pensionadas y al final del día, pues teniendo pobreza en la vejez. Eso es un tema que hay que solucionar. Hay otras inequidades en el sistema y hay que también trabajarlas. Por ejemplo, el tema del trabajo en el campo. Sabemos que el campo se trabaja mucho, pero hay un alto nivel de informalidad que hace que aquellas personas que están aportando, apoyándonos a nosotros con la comida, que nos llevan el alimento a nuestras mesas, nuestras casas y nuestros restaurantes, no aporten al sistema en virtud de esa informalidad y porque no hemos podido llegar efectivamente como sistema al campo para que ellas puedan aportar. Porque el sistema es un sistema muy formal que hace que aquellas personas que ganen por debajo del salario mínimo no puedan aportar. Entonces no hay cómo cotizar. Y cuando tienen ingreso, el sistema, por su alta formalidad en documentación y esa operativización de esa afiliación y pago, también le pone una brecha para eso. Ahí también hay una ruta importante que tenemos que hacer para modificar efectivamente ese acceso a las personas del campo. Y así podría mencionar muchas inequidades más que tiene el sistema. Y además, no sé si está como en riesgo fiscal o, digamos, en algún momento se va a acabar la plata y la gente ya no se va a pensionar. ¿O es sostenible ese sistema en el tiempo? Hace unos años se hablaba de la bomba pensional y fue desmitificada, hay que decirlo claramente. Se hablaba de bomba pensional porque decía, mire, será tan costoso que el gobierno nacional, el Estado, no va a tener con qué pagar las pensiones. Eso, en principio, no ocurre hoy porque las personas no se pensionan. Entonces, si las personas se pensionaran, efectivamente tendríamos un costo alto por pagar. Pero como no se están pensionando, entonces no hay una tal bomba pensional. Lo que ocurre es una falta de aumento de cobertura, es decir, no hay un aumento de cobertura en la protección de la vejez y por lo tanto pues tenemos adultos mayores o a gente mayor sin ningún ingreso y tenemos una pobreza extrema en adultos mayores. Eso es lo que ocurre. Es decir, efectivamente, y hay que decirlo, si uno tiene que validar efectivamente que en los recursos, cuando piense en cualquier reforma, que los recursos estén suficientemente garantizados para que uno pueda no solo atender hoy, sino mañana y en 30, 40 años a esas personas. Pero ese es uno de los, digamos, los requisitos que tiene que hacer uno para hacer una reforma. Pero ese no es el principal problema que tiene el sistema actual. Porque digamos que tiene la solvencia económica para pagarlo. ¿Y lo pago por qué? Porque hay baja cobertura. Si yo aumento la cobertura, tengo que validar cuántos efectivamente más me puedo gastar para poder atender esa cobertura. Y para eso hay que generar un equilibrio. Más cobertura, mayor recursos, y tengo que generar un equilibrio entre yo puedo generar mayor cobertura, pero tengo que saber cuánto me puedo gastar. Bueno, mucha gente tiene la duda entonces de cómo se puede trasladar del sistema. Muchos están corriendo con el tema de Colpensiones porque se les va a acabar el tiempo, necesitan trasladarse. ¿Qué tiene que hacer la gente para trasladarse en este momento del sistema privado a Colpensiones? Y creo que salió como una sentencia en torno a eso, entonces explícanos un poco más. Perfecto, entonces esa dualidad del sistema, que tenemos un régimen de ahorro individual y un régimen de prima media, hace que las personas estén donde no deberían estar. Porque, como les decía inicialmente, hay un sistema que favorece el ahorro y otro sistema que favorece la cantidad de tiempo trabajado versus la edad. Entonces, llegan a cierta edad y empiezan a ver que están cerca de pensionarse y dicen, ¿dónde me voy? Tengo que pensionar, ¿dónde quedaría mejor? Entonces, porque la decisión inicial la toman muy jóvenes, cuando empiezan a trabajar a los 18, 19, 20 años o incluso antes con permiso del ministerio, y se tienen que afiliar a un sistema y lo hacen de manera rápida. Es decir, yo lleno este formulario y chao. Y eso ha generado que no conozcan el sistema ni no validen puntualmente cuál me serviría más. Entonces, hoy legalmente una persona puede cambiarse de régimen cada 5 años. Es decir, si yo me vinculé hoy, cuando tengo por primera vez que empiezo a trabajar a los 20 años, me firmo un formulario de afiliación a un fondo privado, tengo que esperar 5 años para poderme trasladar a otro régimen, al régimen que administra Colpensiones, al prima media. O lo contrario, estoy en Colpensiones, tengo que esperar 5 años para trasladarme al régimen de ahorro individual. Hay que decir que si me afiliado a un régimen de ahorro individual, a una de estas AFPs,
me puedo trasladar entre AFPs cada 6 meses, pero de régimen cada 5 años. Pero si me faltan menos de 10 años para volver a pensionar, ya no me puedo trasladar. Entonces, cuando yo tengo 50 años, siendo hombres 51, entonces me entra el afán de trasladarme porque yo sé que si no lo hago ya, no lo logro hacer. Y si tomo la decisión de trasladarme después de los 52 años siendo hombre, pues ya no lo podría hacer. O una mujer a los 47 años ya no se puede trasladar de un régimen a otro régimen. Entonces, eso hace que la gente empiece a presentar demandas ante la jurisdicción diciendo, mire, yo tuve una mala asesoría, a mí no me informaron que yo me pensionaba por plata, a mí no me sirve, o a mí ya no me sirve el régimen de prima media, porque yo me podría haber pensionado en el régimen de ahorro individual hace tiempo. Entonces, eso ha hecho que efectivamente la gente demande ante la jurisdicción y ha venido cogiendo carrera judicial que esa mala asesoría genera una ineficacia en la afiliación. Es decir, que esa suscripción de definición de la afiliación no existe y se puede efectivamente trasladar. Esa discusión llegó a la Corte Constitucional a través de unas acciones de tutela, la recogió y falló diciendo, miren, los fondos privados deben no solamente aportarle el certificado de que firmaron el documento, es decir, aquí está que efectivamente se afirmó, esa persona sí tomó una decisión, no, deben aportar adicionalmente que tienen a su cargo unas personas especializadas en seguridad social y que le dieron la suficiencia asesoría a esas personas para poder haber tomado una decisión correcta del sistema. De otro lado, en virtud de todo esto y varios fallos anteriores, se estableció que existiría una doble asesoría. Inicialmente no existía, pero en virtud de decisiones judiciales dijo, mire, para que esto no vuelva a ocurrir, si una persona se afilió al régimen de ahorro individual y se quiere trasladar al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones, debe primero sentarse con su fondo, que le expliquen las ventajas de estar allí y le certifiquen que recibió esa información y luego irse a Colpensiones, recibir esa doble asesoría, que le certifiquen que recibió esa asesoría por parte de Colpensiones y ahí sí puede trasladarse, una vez haya recibido la doble asesoría. Lo mismo en el caso contrario, si yo me quiero pasar al régimen de ahorro individual, tengo que acudir a Colpensiones, pedir que me asesoren las ventajas y desventajas en virtud de mi situación personal. Colpensiones me dirá que es mejor para usted quedarse en Colpensiones o en el régimen o irse para el régimen de ahorro individual, le certificará que recibió esa información y luego usted puede ir al régimen, al fondo que quiera, Porvenir, Protección, Colfondos o alguna de ellas y recibir la información necesaria, le certifican y así puede hacer el traslado efectivo. Eso va a garantizar que efectivamente la persona pueda tomar una mejor decisión hacia el futuro. Eso ha venido ocurriendo, pero los casos, como les decía, con los que han llevado a la Corte, fueron los que han llevado a esas discusiones. En este momento, por ejemplo, yo estoy en un fondo privado. ¿Qué tengo que hacer para pasarme a Colpensiones? Entonces, a través de los fondos han creado ventanas en sus páginas de internet en donde yo puedo buscar el link de doble asesoría y solicito la doble asesoría, me agendo y ellos la llaman a su celular a una hora determinada de acuerdo a la agenda. Usted recibe la doble asesoría telefónicamente y una vez termine la llamada le envían a su correo electrónico un certificado de la asesoría que recibió y lo mismo ocurre con Colpensiones. Yo una vez tengo ese documento, entro a la página de Colpensiones, busco la doble asesoría, pincho allí, agendo mi asesoría, me llaman ellos en el momento y recibo la llamada, me certifican y yo con esos 2 documentos, ahí sí ya puedo suscribir un formulario de afiliación a donde me quiera trasladar. E informo, si soy trabajador, informo a mi empleador mi decisión de trasladarme junto con la doble asesoría para que él pueda efectivamente pasar el siguiente pago al fondo en donde efectivamente ya queda afiliado. O sea, una vez ya me afilio, ya no tengo que hacer nada más, ya... Una vez recibida la doble asesoría y certificada y firmado el formulario, ya después de que tiene la doble asesoría, se puede efectivamente ya trasladar. ¿Y qué pasa con mis ahorros? Entonces, si usted está en el fondo de ahorro individual y se traslada a Colpensiones, el fondo debe trasladar esos recursos a Colpensiones y entonces ahí se validará si es aporte junto con los rendimientos y el fondo de garantía de pensión salario mínimo que usted ha aportado o si se genera efectivamente un bono pensional.
pues, de acuerdo a la densidad de semanas mínimas. Pero en principio, digamos, para hacer una respuesta más ligera, todos los recursos que usted haya aportado allá se trasladan a Colpensiones y Colpensiones entran al fondo común en donde se pagan las pensiones. Pero no se pierde, digamos, la plata o, digamos, bueno, dicen que en los fondos un poco puede crecer su ahorro o disminuir. ¿Qué pasa con eso? Sí, digamos, cuando la persona se traslada, los recursos no se pierden, no se pierden. Los fondos de ahorro individual tienen una cuenta de ahorro individual como la de usted tener en un banco. Entonces usted puede efectivamente ver cuántos recursos tiene y a ustedes le deben llegar efectivamente cada 3 meses o cada 6 meses un certificado de cuántos aportes tiene junto a cuánta plata tiene en su cuenta de ahorro individual. Y esos son los recursos que tienen que valer. Pero efectivamente, los fondos de ahorro individual administran recursos y tienen que salir a invertirlos para que generen rendimientos. Y puede que efectivamente dentro de las decisiones que toman los fondos pueden generar altas ganancias como también ganancias bajas o pérdidas. Y eso puede estar ocurriendo. Efectivamente, digamos, hay que decirlo que los fondos han venido administrando de acuerdo a los estándares mínimos aprobados por la superfinanciera y han generado las rentabilidades necesarias de acuerdo a esos mínimos que ha venido fluctuando. Pero que se pueda o que crezcan esos recursos, deben crecer, han venido creciendo y se trasladan de manera completa al fondo común. Bueno, Juan Carlos, yo quiero que le des un mensaje a los jóvenes que nos ven en nuestra transmisión y que les digan por qué es importante que ellos empiecen a cotizar a pensión, porque los jóvenes, la verdad, no le tienen fe al sistema, pero tampoco están cotizando. Entonces, ¿qué les podemos decir a los más jóvenes que nos ven para que se afilien al sistema de protección social y coticen para pensión? Bueno, no hay nada más cierto que la muerte. No hay nada más cierto que la muerte. Y el sistema pensional pensiona en la vejez, efectivamente, pero también atiende situaciones tan difíciles como la muerte o la invalidez. Entonces uno dice, no, en el futuro voy a llegar, y no sé si llegué a viejo, entonces mejor ni aporto, porque no sé, yo seguro me voy a morir joven. O yo tendré mis recursos y ya no tendré que pedir que me pensionen. Los siniestros ocurren y uno se debe a la gente que uno tiene a su alrededor. Hay personas que dependen económicamente de mí, de mis hijos, mis padres, mis familiares. En ese sentido, yo tengo que aportar. Y si aporto al sistema y me llega a suceder una situación como una invalidez, pues una invalidez con recursos es mejor una invalidez sin un peso. Entonces el sistema protege una invalidez. Pero si además yo, en lugar de quedar inválido, fallezco en un hecho o una enfermedad, pues mis familiares, mis hijos, mis padres que dependan económicamente de mí también van a poder tener esa suficiencia de recursos ante mi falta. Es decir, no hay que pensar solamente a largo plazo, sino también a mediano plazo. No hay nadie, absolutamente nadie, que esté libre de un siniestro, que lo ponga a uno en una condición de discapacidad o que no pueda fallecer. Todos somos mortales. La juventud hace que uno piense que uno es inmortal, pero no es cierto. Entonces hay que pensar también eso. Y en todo caso, es mejor siempre ahorrar que no ahorrar, o mejor tener aportes o tener semanas cotizadas que no tenerlas. Si usted llega y tiene suficientes recursos en la vejez y dice, pues tengo una pensión, pues buenísimo, tengo un ingreso fijo, una renta buenísima, pero también tengo pensión, algo me sumará. Si es que yo considero que me voy a enriquecer o tengo un camino muy próspero ahorita, yo no necesito pensión porque tengo suficientes ingresos. Sí, pero tengo un ingreso adicional, perfecto, garantizado, de por vida. Pues, y buenísimo. Los que no tienen. Y los que no tienen, pues les puede llegar a servir porque la vida tiene sus dinámicas. Hoy soy joven, productivo, interesante para el sector económico y luego lo voy dejando de ser y al final, cuando sea muy mayor, ya nadie me va a querer emplear o mi fuerza productiva va a ser muy reducida para poder generar recursos. Entonces tengo una pensión que me va a atender, que me va a garantizar un ingreso. Entonces la invitación es que pensemos no solo hacia el futuro, a mi vejez, sino también mi presente. Muchísima gente que está en los fondos privados o también en Colpensiones optan por retirar sus ahorros ya que no les alcanza para tener una pensión. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí sucede más en el fondo privado? ¿Y qué pasa con estas personas? ¿Quedan totalmente desprotegidas para la vejez? Hay que decir que los ahorros, si se tiene una cuenta de ahorro individual en un fondo de pensiones, no se pueden retirar. Lo mismo ocurre con el régimen de prima media. Es decir, no hay cómo decir, yo tengo esa, a mí me llega un extracto todos los meses y me dice, usted tiene un montón de plata ya. Pues,
tengo un apuro familiar o me quiero comprar un inmueble, deme mi plata y yo me compro. No. Solo el momento en que yo tenga la edad para pensionarme, es decir, 57 mujeres o 62 hombres, puedo decir qué va a pasar con esas semanas o recursos. Entonces, si yo completé el requisito para poder pensionar, entonces esos recursos o esas semanas me dan el derecho a la pensión. Pero si no completé los requisitos, es decir, viendo el régimen de ahorro individual, si yo no llegué ni siquiera a las 1.150 semanas para tener una pensión de garantía, de pensión, de salario mínimo, pero tengo una plata, tengo 50 millones, porque aporté durante un tiempo. Entonces, al tener 57 años, el fondo le hace una devolución de saldos, le devuelven la plata que usted tiene en la cuenta de ahorro individual. Le entregan un cheque con esa plata y usted con esos recursos nunca más te vuelvo a ver, chao, usted mira qué hace. En el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones, yo no alcancé las 1.300 semanas. Tengo los 57 o los 62 y no puedo seguir aportando. Ya no tengo fuerza laboral, no tengo trabajo, no puedo seguir aportando. Nadie me puede seguir ayudando para aportar. Entonces voy a Colpensiones y pido una indemnización sustitutiva, que es traer esas cotizaciones, lo que pagué yo, y me las traen a valor presente. Eso también es uno de los problemas que tiene el sistema actual, que hay una gran diferencia entre lo que entrega el régimen de ahorro individual versus lo que entrega el régimen de prima media. Porque en el uno es los aportes junto con los rendimientos, y en cambio el otro trae valor presente. Entonces ahí usted puede haber aportado durante un tiempo a Colpensiones y al mismo tiempo con los mismos valores al régimen de ahorro individual y tener una indemnización, un ejemplo de 7 millones y una devolución de saldos de 30 millones de pesos. Eso es una diferencia abismal. Eso también hay que hacer que efectivamente pues, genere un equilibrio. Pero eso no garantiza que usted tenga ingresos. Sino lo que ocurre generalmente, también hay un estudio que determina que esos recursos, mayoritariamente las personas se los gastan. Claro. Rápidamente. Otros los invierten en algún grado de un inmueble, mejoras en su inmueble. Me imagino que son las personas que menos han aportado, las que tienen, digamos, un ahorro muy pequeño. Y terminan gastándoselos. Y esos recursos terminan pues, en sus bolsillos, en una fiesta, en un paseo, en una inversión mala que al comienzo dio y después no dio, y usted no tiene garantía de ingreso para su vejez. Entonces, ahí aparecen los BEPS. Entonces, los BEPS pueden, y ocurre hoy, mucha gente lo ha hecho, y la invitación que podemos hacer es que en lugar de que usted reciba esa plata y se la gaste, es que usted coja esos recursos, se los entregue a Colpensiones, y Colpensiones le pone un 20% adicional sobre lo que usted ponga, tanto del régimen de prima media como si los 7 o los 30 millones de pesos. Le pone un 20% adicional y con eso constituye una renta vitalicia que se paga cada 2 meses de por vida. Y usted no se lo gasta en el paseo, sino que usted le llega cada 2 meses un valor. Entre más plata tenga usted, pues mejor será la renta. Buenísimo. Y digamos que eso nos muestra un poco la radiografía de la situación de las personas mayores en nuestro país. ¿Cómo está en este momento? ¿Cuántas personas están desprotegidas en la pobreza por no poder acceder, digamos, a una pensión? Sí, digamos que si uno recogiera todos los programas que tenemos, pensiones, como decía, 2.8 millones de personas, uno podría decir que tiene 1.7 millones de personas con un ingreso o un subsidio que se entrega a través de Colombia Mayor de 80.000 pesos, 1.7, vamos sumiendo. Hay unas 50.000 personas a través que ya tienen una renta vitalicia en BEPS. Eso hace que, y los diferentes programas, hacen que 3.5 millones de personas no tengan hoy, siendo adultos mayores, no tengan un ingreso en su vejez. ¿Ningún tipo de ingreso? Nada, ninguno. Ni BEPS, ni subsidio de Colombia Mayor, ni pensión, ni ningún tipo de pensión. Entonces hay 3.5 millones de adultos mayores que no tienen ingresos. Algunos de ellos pues, son extremadamente pobres y vulnerables y otros que no tienen necesidad, digamos, de asistencia. Para eso, la reforma pensional tiene el pilar solidario, en donde toda aquella persona que sea extremadamente pobre o vulnerable pueda recibir un subsidio de la línea extrema de pobreza, que para este caso serían 223.000 pesos, y así salir de la extrema pobreza. Y esta plata del pilar solidario, tengo entendido que no sale de las administradoras de pensiones. No, es presupuesto general de la nación. Es decir, eso es una de las cosas que se han discutido 1.000.000 de veces, y es que el sistema de pensiones, por tema constitucional, los recursos del sistema de la seguridad social solo pueden ser usados para la seguridad social, nada más.
Y esto, el subsidio de Colombia Mayor, no es una pensión. Como no es pensión, tiene que ser alimentado con presupuesto general de la Nación. Ahora, hay un parafiscal que administramos también aquí en el Ministerio del Trabajo, que es el Fondo de Subsidio, el Fondo de Solidaridad Pensional, perdón, que recoge aportes de aquellas personas que ganan por encima de 4 salarios mínimos, que tienen un punto adicional, y con eso se recogen unos recursos que en el año son 1.5 billones de pesos, que alimentan varios programas, pero uno de esos programas es alimentado con esos recursos, que es el de Colombia Mayor. El Ministerio de Trabajo administra el Fondo de Solidaridad Pensional, que recauda más o menos 1.5 billones de pesos de los aportes de aquellas personas que ganan por encima de 4 salarios mínimos. Y ese fondo tiene dos subcuentas, una de solidaridad y una de subsistencia. Cada una tiene diferentes programas, pero la de subsistencia subsidia y aporta al DPS, que administra actualmente el programa de Colombia Mayor, más o menos unos 750.000 millones de pesos, pero el programa vale 1.7. Es decir, que el presupuesto general de la Nación pone los recursos adicionales. En el pilar solidario nosotros seguiríamos contribuyendo al programa de Colombia Mayor a través del fondo, pero habría un muchísimo mayor esfuerzo presupuestal a través del presupuesto general de la Nación para atender el programa del pilar solidario. Así es, doctor Juan Carlos. Bueno, ya vamos terminando este espacio tan bueno de hoy. Hemos aprendido muchísimo acerca del sistema pensional y un poco de lo que se viene con la reforma pensional, que ya se queda para un siguiente capítulo porque es mucho más amplio. Pero para terminar, quisiera que nos contara cómo estamos respecto a otros países. Yo sé que Colombia tiene como unos compromisos con la OCDE, con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y con otros estándares internacionales en cuanto a pensiones. ¿Qué nos falta para, digamos, estar bien en cuanto a la protección de nuestros adultos mayores? Bueno, en principio digamos que Colombia tiene, como les decía, una radiografía en la que tenemos dos sistemas que compiten entre sí. Eso es un problema. Y eso hace que efectivamente no podamos atender algunas, digamos, las tranquilidades que se requeriría el sistema. Esa baja cobertura que les mostraba ahorita con un 24% de cobertura en el sistema pensional es un llamado que tenemos histórico con los adultos mayores y que todos esos organismos que usted menciona pues proponen para que tengamos mayor cobertura. Por ejemplo, en la OIT se establece hay pisos de protección mínimos, un piso de protección social, que establece que el Estado debería garantizar por lo menos un ingreso que atienda a la extrema pobreza en la vejez. Eso es llamado en el pilar solidario. Hay varias reclamaciones adicionales, por ejemplo, que las tasas de reemplazo que establece la OIT sean de unos mínimos. Hay 45% para pensiones de vejez y 40% para temas de invalidez. Eso también efectivamente, digamos que por el lado del prima media uno había suficiencia, pero en el régimen de ahorro individual podría ser unas tasas incluso inferiores. Pero lo que buscan todos esos organismos es mayor cobertura, independientemente de que las personas hayan cotizado o no. Bueno, pues vemos que el Ministerio del Trabajo está procurando una mejor protección para nuestros adultos y adultas mayores en la vejez. Queremos agradecerte, Juan Carlos, por acompañarnos el día de hoy en Mi Trabajo Te Escucha. Seguiremos hablando del tema pensional, de la reforma pensional. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos también en este espacio.